El día de ayer subí un video donde se ve claramente un momento entre Jungkook y Taehyung. En ese clip, Jungkook le dice a Taehyung que deje de grabarlo, y la reacción de Taehyung fue simplemente reírse y seguir haciéndolo. Algo sencillo, algo que está ahí en cámara y que cualquiera puede notar. Hasta ahí todo bien, pero lo sorprendente fue lo que vino después. La cantidad de comentarios que llegaron, sobre todo de Taekookers, y cómo esos comentarios terminaron convirtiéndose en una lluvia de insultos. Pero no hacia mí, ni siquiera hacia lo que se mostró en el video, sino directamente hacia Jimin. Y aquí es donde yo me quedo pensando, ¿por qué meten a Jimin en todo incluso cuando no tiene nada que ver? Porque en ese momento, en ese video, él no estaba presente, no estaba involucrado, ni se le mencionaba, y aún así muchísimas personas aprovecharon para insultarlo. Y sé que muchas veces me dicen, deberías eliminar esos comentarios, o no dejes que se publiquen cosas ofensivas contra Jimin, Jungkook o el Jikook en general. Y créanme, lo intento. No saben la cantidad de tiempo que paso eliminando comentarios. Es como una plaga, borras uno y al rato aparecen 3 más. Es una batalla constante, porque estas personas son insistentes, no se cansan, y siempre van a encontrar la manera de volver a comentar con otro insulto. Hay días en los que borro decenas y decenas de comentarios que contienen ataques muy fuertes hacia el Jikook, con palabras bastante agresivas. Y aún así, aunque elimine muchos, siempre queda alguno visible porque es imposible controlar todos. Entonces, cuando alguien ve un comentario ofensivo y me acusa de no hacer nada, quiero que entiendan que sí hago algo, pero es un trabajo interminable. Otra cosa que quiero dejar en claro es el tema de que algunas personas me acusan de ser hater de Taehyung o de que mi canal se trata de atacarlo a él. Eso no es cierto. Yo no ataco a Taehyung. Lo que hago es exponer, con humor e ironía, la actitud de muchas Taekookers que viven insultando y ofendiendo a Jimin. Porque la lógica que tienen estas personas es muy contradictoria. Cuando Jungkook y Taehyung se insultan entre sí, o cuando se dicen cosas fuertes, lo interpretan como una prueba de amor, como una señal de cercanía. Pero cuando Jungkook y Jimin se toman de la mano, o tienen un gesto bonito, inmediatamente inventan excusas como que está obligado, manipulado, amenazado, o que todo es una actuación. Entonces, ¿cómo funciona esa lógica? ¿Por qué lo mismo en un ship es amor y en el otro es manipulación? Es ahí donde me burlo de ellas, porque realmente es absurdo. Y lo más curioso es que, cuando se les aplica a ellas la misma lógica que usan contra Jimin y contra el Jikook, se ofenden. Ayer mismo pasó con el video. Yo simplemente mostré que Jungkook le pidió a Taehyung que dejara de grabarlo y que él, lejos de hacerlo, se rió y siguió grabando. No añadí nada más, no inventé nada, el video habla por sí solo. Y aún así, muchas de ellas se sintieron atacadas. Me pregunto, ¿por qué les molesta tanto que se muestre un momento real? ¿Por qué les incomoda tanto que la gente hable de eso y cuestione la actitud de Taehyung en esa situación? Si para ellas todo es tan natural y tan normal, ¿por qué se ponen a la defensiva? Lo irónico es que son las mismas personas que, cuando Jimin interactúa con Jungkook, buscan cualquier excusa para atacarlo. Analizan cada mínimo gesto, cada palabra, incluso sacan de contexto cosas que ni siquiera tienen relevancia, solo con tal de crear una narrativa donde Jimin incomoda a Jungkook o donde parece que Jungkook no lo soporta. Pero cuando pasa algo parecido con su ship, ahí sí piden respeto, ahí sí se enojan, ahí sí dicen que todo está fuera de contexto y que no hay que exagerar. Entonces, ¿en qué quedamos? No les gusta que se les apliquen las mismas tácticas que ellas mismas usan todos los días contra el Jikook. Y otro punto que salió mucho en los comentarios fue la famosa excusa de que Jungkook sí pasa tiempo con Taehyung, pero lo hace en privado. Muchos decían que el video estaba sacado de contexto, que en realidad Jungkook ama estar con él, que la razón por la que no se ven tantas cosas es porque Jungkook prefiere mantenerlo en secreto.
Incluso llegué a leer comentarios de gente que aseguraba que Jungkook tiene una cuenta privada donde sube fotos con Taehyung, una cuenta que, según ellas, esconde de la empresa. Y la verdad es que estas teorías me parecen absurdas, pero lo más impactante es que de verdad las creen, no lo dicen en broma. Hay personas convencidas de que esa supuesta cuenta existe y que ellas tienen la certeza de que Jungkook la usa solo para Taehyung. Entonces yo me pregunto, ¿realmente creen eso porque están convencidas o es simplemente una manera de engañarse a sí mismas? Porque al final parece más bien una justificación para explicar por qué solo Taehyung es el que publica cosas con Jungkook y no al revés. Es como si inventaran estas historias para no aceptar la realidad de que Jungkook simplemente no comparte lo mismo en sus redes. Y eso no tiene nada de malo. Cada uno maneja sus relaciones y sus amistades como quiere. Pero ellas sienten la necesidad de inventar explicaciones fantasiosas para mantener viva una narrativa. Al final del día, todo esto me hace reflexionar sobre cómo funciona el fandom. Hay personas que se toman todo de manera tan personal que cualquier observación o análisis que no encaje con lo que creen se convierte automáticamente en ataque o odio. Y no debería ser así. Mostrar un momento, comentar lo que pasa en pantalla, no es atacar a nadie. Pero claro, cuando se trata de su ship favorito, ahí sí todo es sensible, todo es delicado. Mientras tanto, Jimin recibe insultos gratuitos incluso cuando ni siquiera está en la conversación. Y eso sí debería cuestionarse, porque ¿qué necesidad hay de arrastrar a alguien que no estaba involucrado en la situación?